Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno que nos puedan acompañar en esta noche para que juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Qué bueno que pueda apartar este tiempo. Bienvenidos. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor para esta noche. Oremos. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad, porque tú estás en medio nuestro, Señor, porque tú estás aquí, porque tú nos has guardado, nos has protegido, Señor, nos has bendecido en todas nuestras actividades. Señor, porque si no fuese por tu misericordia, no sé en dónde estuviésemos hoy. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad. En esta noche rogamos de tu dirección, que nos ayudes, que nos dirijas, Señor, a entender, a comprender tu palabra, Señor. Queremos aprender más de ti. Queremos amarte, Señor, con nuestra mente, con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Queremos ser hacedores de la misma. Dirígenos y ayúdanos. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición que nos puedan acompañar en esta noche. Seguimos estudiando y reflexionando en el libro de Romanos. En esta noche he titulado el mensaje "Lo que los fuertes han olvidado". Así que espero que tenga lista su Biblia y me pueda acompañar a Romanos capítulo 14. Si Dios lo permite, hoy vamos a concluir este hermoso capítulo. La verdad es que el tiempo transcurre muy rápido. Recuerdo cuando iniciamos, recuerdo el capítulo 1 y dije, ¿cuándo vamos a terminar el libro de Romanos? Pero hemos avanzado, el Señor ha sido bueno y fiel, y pues hoy concluimos el capítulo 14. Así que vamos a leer del versículo 15 al 23. Y la palabra de Dios dice de esta manera: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este pasaje y estos pasajes, hermanos, este capítulo ha sido muy lindo, muy especial. También es muy desafiante. Nos surgen muchas preguntas, muchas dudas. Pero indiscutiblemente, hermanos, ya hemos observado a los débiles, a los fuertes. Como hemos leído, se tiene que contribuir para la paz y la mutua edificación. No se debe de destruir la obra de Dios. Y lo que nosotros hagamos, también dice el texto, que lo debemos de hacer con fe. Pablo le dice a los fuertes: cuando menosprecias a un creyente más débil y no cambias tu comportamiento. Ahora, se está refiriendo, hermanos, a un comportamiento lícito.
no algo que esté haciendo que sea un pecado, no. Se está refiriendo a un comportamiento lícito. Esto es lo que estás olvidando, creo yo que es lo que está diciendo el texto. En primer lugar, a quien le estás haciendo daño, o sea, a tu hermano por quien Cristo murió, que eso es lo que dice el versículo 15, dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ojo a esto, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pablo le está recordando a los fuertes que Jesús pagó con su vida por todos los cristianos un precio enorme. Y es algo que debemos de tener en mente. El que pagó ese precio con su vida fue nuestro Señor Jesucristo, no fue nadie más, y eso lo debemos de tener nosotros en mente. Si Jesús murió entonces por un hermano débil, entonces nosotros debemos de tratarlos con sumo cuidado y sensibilidad, sin importar qué tan débiles sean. Tenemos que valorarlos. Si Jesús dio su vida por ellos, entonces nosotros podemos renunciar a nuestra libertad. Y eso, mis queridos hermanos, es algo difícil, es algo complicado, pero es algo que lo debemos de poner nosotros en práctica. Si Jesús a estos débiles, que muchas veces pueden ser muy débiles, Dios los ha aceptado, Dios murió por ellos, entregó su vida por ellos, nosotros como hermanos o los fuertes, entonces deberíamos también poder renunciar a nuestra libertad para poderlos aceptar. Vale la pena, hermanos, que por situaciones que no son doctrinas, como yo lo decía, básicas, la iglesia o la obra de Dios se destruya. Como lo leímos, que no contribuyamos a la paz y a la mutua edificación. Que el Señor nos ayude, hermanos, por luchar por la paz, por la mutua edificación, porque la obra del Señor siga avanzando, y no pelearnos por cosas muchas veces triviales. Y en este sentido, los fuertes entonces tienen que muchas veces renunciar a su libertad y a su comportamiento, que muchas veces es lícito. Además, esa libertad que nosotros sabemos que es buena, estamos convencidos de que lo que estamos haciendo no tiene que ver nada con el pecado, no estamos realizando pecado, sabemos que lo que estamos haciendo está bien, los hermanos más débiles la verán como mala, si los fuertes siguen usándola sin consideración. El versículo 16, hermanos, dice el texto bíblico: no sea pues vituperado vuestro bien. Y la última parte del versículo 15: no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. No sé si sea el mejor ejemplo que he puesto, pero si un hermano se va a ofender, va a traer discordia, no va a haber paz, porque me vaya a comer una tortilla con chicharrón. Creo, hermanos, que lo mejor es decir: no lo voy a hacer, no quiero crear controversia, sino que al contrario, quiero contribuir porque exista la paz,
la edificación del cuerpo de Cristo y que el reino de Dios pueda seguir avanzando. Que aunque yo estoy convencido que lo que estoy haciendo no es pecado, pero por amor al débil voy a renunciar a esa libertad y porque quiero tener paz y que el reino de Dios avance. Tomemos el ejemplo de la libertad también de comer carne. Si un creyente fuerte come carne frente a un creyente débil, sin tratar de educar su conciencia con ternura y de abstenerse si existe un desacuerdo, el creyente débil terminará viendo aquello que es bueno, comer carne, como algo incorrecto o pecaminoso. Y vuelvo a repetirlo, hermanos, yo creo que hay cosas por las cuales no vale la pena que existan, hermanos, dentro del pueblo de Dios discusiones, disensiones, que existan problemas y más dificultades. Tratemos de que exista la paz. Tratemos, hermanos, de que la obra del Señor siga avanzando. Si hay hermanos dentro de las congregaciones o dentro de la congregación que son fuego, espero que nosotros podamos ser agua, ¿no? Que podamos tener palabras las cuales puedan traer tranquilidad. Y creo yo que eso es importante. Lo segundo que quiero que observemos en esta noche, y que estoy hablando de lo que los fuertes, han olvidado, es que ellos están olvidando lo que realmente importa en la vida del cristiano. ¿Qué es lo que realmente importa en la vida del cristiano? Ser miembros del reino de Dios no es cuestión de comidas o de bebidas. El versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no tiene que ver con comida, no tiene que ver con bebida. Y eso queda claro. Por eso es importante, mis queridos hermanos, que nosotros entonces conozcamos y sepamos realmente lo que importa en la vida del cristiano. Y ser miembros del reino de Dios no es una cuestión de comida o de bebida. Si toma café o toma té, si come chicharrones o no come chicharrones, si solo legumbres, de eso no trata el reino de Dios. Y vuelvo a leer, hermanos, el versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No debemos pensar que el punto de nuestras vidas es gozar de nuestras libertades, sobre todo de las libertades que nos ofrece la justificación por fe. Más bien, se trata, hermanos, de reflejar, y esto sí es importante, tenemos que reflejar justicia, paz y alegría en el Espíritu, o gozo. Constantemente señalamos a nuestros gobiernos de las grandes injusticias. Hermanos, las cosas que están sucediendo en este gobierno con nuestros gobernantes, el aumento de salario que hicieron los diputados, hermanos, es terrible. Realmente es una burla para el país, para nosotros como ciudadanos. Pero muchas veces es fácil para nosotros señalar las injusticias. La pregunta es, en mi vida personal, en mi trabajo, donde yo me desarrollo, en mi vida profesional, ¿actúo con justicia? ¿O soy parte de este sistema de injusticias? Hermanos, nuestro país necesita urgentemente
personas que actúen con justicia. Lamentablemente la corrupción y la injusticia están desde lo más bajo hasta lo más alto. Y eso es algo triste. Usted no sabe si en el mercado lo pueden engañar y le están diciendo, sí, le vamos a dar 1 libra de tomate, y probablemente las balanzas están adulteradas. Usted no sabe si lo están engañando cuando le revisan su carro o cuando le hacen este trabajo. Lo más triste es cuando se dicen ser personas cristianas, seguidores de Cristo, comprometidos con el Señor. Empresas que se dicen ser cristianas y no tratan bien a sus trabajadores. Son empresas explotadoras, pero que dicen ser ministerios. Hermanos, creo yo que debemos de hacer un alto y debemos de reflexionar. Es importante la justicia. Eso es importante para el reino de Dios. La paz. Nosotros debemos de ser agentes de paz. Y tratar que en nuestras congregaciones, hermanos, haya paz. Porque con paz el reino de Dios puede avanzar. Y que en nuestras vidas, hermanos, también haya gozo en el Espíritu. Saber que nosotros somos bendecidos. Ya lo hemos visto y lo estamos viendo en el Sermón del Monte. Las bendiciones, bienaventurado. Debemos de tener gozo en nuestros corazones. Gozo en el Espíritu Santo. Nuestro comportamiento debe de ser guiado por lo que producen estas cosas, tanto en nuestros hermanos en la fe como en nosotros mismos. Ese es el desafío, hermanos, que nosotros podamos actuar con justicia, que podamos ser agentes de paz, que haya gozo en nuestros corazones. Los fuertes deben de recordar que son sacrificios vivos, como lo vimos en el capítulo 12. Y que deben servir a Cristo de una manera que agrade a Dios, como lo dice el versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por supuesto que aquí Pablo también le está enseñando a los débiles. Ellos deben de entender, y esto es importante, hermanos. Los débiles deben de entender que el reino de Dios no se trata de bebida o de comida, sino se trata de justicia, se trata de paz y se trata, hermanos, del gozo en el Espíritu Santo. Por supuesto que Pablo les está enseñando a los fuertes, pero también a los débiles. Ellos deben de entender que el reino de Dios no consiste en reglas, en reglamentos sobre las cosas materiales. Más bien consiste en que nuestro carácter sea cada vez como el de Cristo y que nos sirvamos unos a otros. Eso, hermanos, es importante en el reino de Dios. El querer ser más como Cristo, el parecerme a Él. Cada día más Él es mi ejemplo, Él es mi Salvador. Yo estoy comprometido con Él, quiero agradarle a Él y quiero servirle a los otros. Quiero tener una vida de servicio. Jesús dijo, yo no vine para que me sirvan, sino que yo vine para servir. Y por lo tanto yo quiero seguir el ejemplo entonces de mi Salvador, de tener un espíritu y una actitud de servicio. Eso, hermanos, tiene que ver con el reino de Dios. No si como legumbres o si como carne, o si hago esto o el otro, y una vida llena de reglamentos. Si esta camisa tiene que ser de cierto color, si no, si tiene que ser de manga larga o de manga corta. El apóstol Pablo lo deja claro, mis queridos hermanos, de qué realmente trata el reino de Dios. Y no trata de comida ni de bebida. Así que el principio que guía el comportamiento de los fuertes no debe de ser
¿Cómo puedo gozar de mi libertad en el Evangelio mientras estoy aquí? Y el fuerte puede decir, a mí no me interesa qué es lo que digan los demás, no me interesa qué es lo que piensen los débiles. Yo tengo libertad en Cristo y por lo tanto yo voy a hacer esto y voy a hacer el otro. No, cuidado, dice el apóstol Pablo, tenemos que actuar en amor. Lo vimos hace 8 días, hermanos. El amor es importante. Debemos de trabajar por la paz de nuestras congregaciones. Debemos de seguir, hermanos, contribuir a la paz, a la mutua edificación, no destruir la obra de Dios. ¿Qué me llevará a estar en paz con mi hermano? ¿Y qué lo edificará para ser más santo? El versículo 19 dice, así que sigamos lo que contribuye ¿a qué? Lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos. Continuemos, persigamos la paz, la mutua edificación. En buen chapín diríamos, no seamos peleoneros. Tenemos que buscar constantemente la paz y la mutua edificación. Creo que esto nos hace falta mucho, hermanos, en nuestras comunidades de fe. Lo que muchas veces sobresale es nuestra arrogancia, nuestro orgullo. Que la gente vea cuán importante soy, cuánto sé. No pierdo ningún debate. A mí nadie me puede ganar. Que el Señor nos ayude a poder contribuir a la paz y a la mutua edificación y no destruir la obra de Dios por causa de la comida, como dice el texto. Así es como los cristianos fuertes reciben a los cristianos más débiles. Una mejor traducción de la palabra que se usa aquí sería dar la bienvenida, ya que la palabra se refiere a recibir a alguien en su círculo íntimo y en su amor. Esto es muy importante porque la tendencia de los fuertes es a distanciarse de los débiles que desaprueban sus prácticas. Qué tremendo, ¿no? Regularmente el fuerte se quiere separar del débil. Qué ignorante ese, ¿no? No conoce la palabra de Dios. Yo mejor ni me junto con él. Pero aquí la idea, hermanos, es de darle la bienvenida y de incluirlo en nuestro círculo íntimo. Después de todo, si somos más fuertes en cierta área, mientras nuestra prioridad sea el bien espiritual de nuestro hermano más débil, sabremos que más vale no comer ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. El versículo 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Quiero contribuir a la paz, quiero contribuir a la edificación. No quiero que la obra de Dios se destruya. Y en este contexto, hermanos, entonces, por amor al débil no voy a comer carne. Por amor al débil no voy a tomar vino. Nada que haga tropezar a mi hermano. Algo que lo pueda ofender o que lo vaya a debilitar en su fe. Y aquí debemos de ser cuidadosos. Tropezar y caer se refieren a algo más que simplemente molestar al hermano más débil.
no es una simple molestia. Estos miembros se irritan y se alteran constantemente porque los demás están ofendiendo sus estándares de comportamiento cristiano. Los fuertes no tienen que abstenerse de todo lo que les disguste al otro, pero los débiles tienen una convicción muy profunda y arraigada. Si están convencidos y si es evidente que están siendo tentados a la amargura o a la confusión espiritual, entonces los fuertes deben de abstenerse por amor a ellos. Un buen ejemplo, hermanos, de esto son las formas de adoración. Si una persona fuerte puede disfrutar y usar diferentes tipos de música, pero alguien que es más débil solo puede utilizar cierto tipo de música, entonces el fuerte debe ceder ante el débil. Y aquí, hermanos, creo yo que es importante el diálogo y la pelea, ¿no?, entre los más jóvenes y los que ya no somos tan jóvenes. Es que esta es la música que le agrada a Dios. Solo piano, solo órgano. No, y los jóvenes dicen no. Necesitamos música más alegre. Esta es la que le agrada a Dios. Otra vez, hermanos, debemos de pensar en contribuir en la paz y en la mutua edificación. En los versículos 22 y 23 dice el texto bíblico: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo vuelve a dirigirse tanto a los fuertes como a los débiles. En el versículo 22 él está diciendo: resérvate tus opiniones. Tenemos que ser capaces de determinar cuáles prácticas son discutibles, es decir, cuándo están en cuándo es que se puede dialogar, cuándo hay cosas que son discutibles. Cuando algo no está claramente prohibido u ordenado en la Escritura, no insistas en proclamar tus opiniones ni demostrar tus prácticas. Guárdalas para ti. Hermanos, hay cosas en las que la Escritura no nos dice si lo podemos hacer o no lo debemos de hacer, si se hace o no se hace. Voy a buscar en la Biblia, no si me tengo que bañar todos los días, no lo voy a encontrar. No lo voy a encontrar. Y hay cosas que creo que no las tenemos que reservar para nosotros mismos, guardárnoslas para nosotros. Ahora bien, no debemos llevar esto a un extremo. Pablo no está diciendo que no puedas dar tu opinión si te la piden, ni tampoco está diciendo que nunca puedas hacer una evaluación. Tampoco, hermanos, en la iglesia es importante que nosotros como líderes podamos dejar a las personas opinar, inclusive a pensar diferente a nosotros. Es importante que en nuestras comunidades exista el diálogo, que existan las opiniones, que podamos evaluar. Después de todo, Jesús nos dice que tengamos cuidado de los falsos profetas. Mateo capítulo 7, versículo 15 y primera de Juan nos dice: sométanlo a prueba. Por eso, hermanos, en la iglesia nosotros tenemos que estar despiertos. ¿Qué es lo que está enseñando? Por muy, hermanos, que diga que tenga una maestría, que tenga un PhD, que sea que diga que sea apóstol, profeta, en la iglesia, hermanos, el cuerpo de Cristo debe de estar atento. Sométanlo a prueba. Hay falsos profetas y por eso es de que debemos de estar atentos.
Más bien, Pablo se refiere a que una vez que reconocemos que se trata de un área discutible, nos reservamos nuestras opiniones en lugar de insistir en que toda la iglesia sea una a la discusión. Hay temas, hermanos, que son discutibles y uno quiere imponer su opinión, mientras que el texto bíblico no dice nada, que las cosas se deben de ser así. Hermanos, ¿por qué queremos muchas veces imponer nuestra opinión? Creo que lo mejor sea que muchas veces nos reservemos algunas cosas para nosotros. Sin embargo, teniendo en cuenta estos principios, debemos recordar que los creyentes tenemos que vivir según nuestra conciencia. Y esto es importante. Tenemos que vivir según nuestra conciencia. Si un creyente duda de que un acto en particular sea permitido por Dios, entonces hacerlo sería rechazar lo que ellos consideran que es ser fiel, es decir, pecar. El versículo 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si usted tiene duda en su corazón por algo que va a hacer, y yo hablaba hace 8, hermanos, de a veces la influencia social, ¿no? Y como todos lo hacen, hablaba de esta jovencita, ¿no? Que no se maquillaba, pero cuando vio que las demás sí se maquillaban, entonces ella, no porque estaba convencida, sino que fue la presión social, entonces se empezó a maquillar y se empezó a desviar del camino y empezó a tener un libertinaje sexual. Si usted no está convencido de algo, no lo haga, mi querido hermano. Vuelvo a leer el versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es admirable y hay que respetar a aquellas personas que dicen: no, esto es pecado. Ellos están convencidos de eso. Está bien. Y si yo también estoy convencido de que eso no es pecado, también es respetable. Estoy actuando con fe. Los creyentes más débiles tienen que recordar que no deben violar sus conciencias. Hermanos, no violemos nuestras conciencias. Solo porque aquel hermano lo hace y aquel hermano también lo hace y aquel hermano también lo hace. El pastor que sale en la tele, que es súper famoso, lo hace. Los del ministerio de alabanza, miren ese grupo de alabanza que está de moda, ellos lo hacen, entonces yo también lo voy a hacer. Hermanos, nosotros no somos borreguitos para seguir a otros. Tenemos que pensar, analizar, reflexionar, investigar, orar, pedirle al Señor qué dice su palabra, de una manera disciplinada, conscientemente acercarnos a la palabra de Dios. Señor, yo estoy interesado, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Y actuar en fe. De esto se trata el no juzgar en las áreas discutibles. A lo largo del capítulo he usado algunos ejemplos modernos y he mostrado unas cuantas maneras en las que se podría aplicar estos principios. Pero por supuesto, los asuntos que enfrentamos o los asuntos que enfrentemos van a variar dependiendo de nuestra iglesia y de nuestra cultura. En cada iglesia, hermanos, se van a presentar diferentes desafíos. Y no digamos cuando hablamos de diferentes culturas. Hay cuestiones desafiantes. Los misioneros, hermanos, necesitan mucha sabiduría de parte de Dios, porque se tienen que enfrentar a cuestiones culturales que realmente son muy desafiantes. Y debemos de tomar en cuenta eso.
A veces nosotros queremos llegar a cierto país y queremos imponer nuestra cultura, porque mi cultura es la del reino de Dios. Estamos muy equivocados. Debemos de tomar en cuenta eso. Pero todos estos ejemplos, hermanos, el principio y el más importante es este: determinar si el asunto se encuentra dentro de las áreas discutibles. ¿Vale la pena discutir esto o no vale la pena? ¿Es pecado usar tenis? ¿Es pecado o no? Lo que a Dios le agrada es que nosotros usemos zapatos siempre y bien lustrados. Hermanos, esas cosas son discutibles, ¿no? No son cosas realmente por las cuales hay que traer división, destruir la obra de Dios. La manera de hacer esto es consultando las Escrituras. Me da tanta tristeza, hermanos, vuelvo a repetirlo, cuando la gente hace cosas solo pues porque yo quiero, porque me da la gana y por eso lo hice. Es que si el pastor lo hace, si el líder lo hace, ¿y por qué yo entonces no lo voy a hacer? Nuestro compromiso, hermanos, no es con el pastor, con el líder, mucho menos con aquellos que salen en la televisión, con los líderes, con los grupos de alabanza. Nuestro compromiso es con Dios y con su palabra, y debemos de ser diligentes en qué es lo que dice la palabra de Dios, porque yo quiero agradar a Dios. Pero para muchos hermanos es qué pereza no leer la Biblia. Qué pereza leer un comentario bíblico, un libro de teología. Que el Señor nos ayude. A cualquiera que considere que todo es discutible se le tiene que advertir acerca de los peligros de seguir esa tendencia. También están otros que dicen, no hay nada que discutir. Aquí todo está permitido. No. Momento. Hay que evaluar, hay que discutir, hay que reflexionar. Es importante. Y el que entienda que poco o nada es discutible, se le tiene que advertir acerca de los peligros de tener esa perspectiva. No podemos estar completamente cerrados, pero por el otro lado completamente abiertos. No importa si hace esto o hace el otro, no. Hermanos, debemos de reflexionar, debemos de discutir. Y con esto concluyo en esta noche. Después de que un grupo de cristianos se pone de acuerdo en clasificar un asunto como discutible, entonces tiene que seguir el consejo de Pablo. Los más débiles deben de estar realmente dispuestos a revisar la información bíblica. Y es importante, hermanos, que nosotros estemos abiertos y atentos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios enseña? Se dice que es más fácil aprender que desaprender. A mí así me enseñaron, yo así me voy a morir. Es importante que estemos abiertos, atentos a lo que la palabra de Dios enseña. Volver a considerar su posición y negarse a condenar a los que no estén de acuerdo. Deben dejar que los demás sigan sus propias conciencias en esa área. Al mismo tiempo, los más fuertes también deben de estar dispuestos a revisar la información bíblica. Tanto el débil como el fuerte tiene que regresar a la palabra de Dios. Y tiene que hacer una revisión concienzuda. ¿Qué dicen los estudiosos, los eruditos, los que están a favor, los que están en contra? Tengo que orar, pedirle al Señor dirección y guianza. Pero esto requiere de esfuerzo y no todos quieren esforzarse.
volver a considerar su posición y estar dispuestos a poner freno a su libertad para evitar desalentar y dañar a sus hermanos creyentes, sobre todo si sus convicciones en esas áreas son muy fuertes. Solo así podemos vivir en una comunidad cristiana que sea capaz de mostrar la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Les da a los miembros del reino de Dios esa comunidad por la que el Señor Jesús murió, uniendo así a todos los creyentes. Vuelvo a repetirlo, uniendo a todos los creyentes. Y me estoy refiriendo a los fuertes y a los débiles. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y por tu fidelidad. Porque tú estás en medio nuestro, Señor. Señor, los desafíos son grandes. Ayúdanos a ser agentes de paz, ser constructores de tu reino y no personas que la estén destruyendo. Que nos podamos soportar los unos a los otros. Que en las cosas esenciales podamos estar firmes, pero en las cosas que no son tan esenciales, probablemente en muchos casos es mejor hacer silencio. Hoy hemos entendido que tu reino se trata de justicia. Tan importante, Señor, en nuestros días. Es importante, Señor, que seamos justos, porque el reino no depende de qué es lo que comemos o de qué es lo que bebemos, sino se trata de la justicia, de la paz y del gozo en el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón, amar tu palabra, estar comprometidos con ella y servir a nuestro prójimo y actuar con amor. Señor, guarda a mis hermanos en esta semana, que esta semana sea una semana de bendición. Señor, guárdanos, protégenos, prospéranos, Señor, en todo lo que realicemos. Guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo. Estamos viviendo, Señor, tiempos peligrosos, tiempos violentos. Que el ángel de Jehová acampe alrededor nuestro. Guárdanos, Señor, de todo accidente. Guárdanos, Señor, de toda enfermedad. Trae sanidad a nuestros cuerpos. Glorifícate, extiende tu mano. Tú conoces, Señor, las necesidades de tu pueblo. Y te pido, Señor, que te puedas glorificar. Señor, tú conoces las necesidades y glorifícate. Señor, danos descanso, danos reposo. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición que nos hayan podido acompañar en esta noche. Están cordialmente invitados para este domingo. Damos inicio a las 9:30 de la mañana a nuestro servicio presencial. Será un privilegio poderles saludar, estudiar la palabra del Señor, adorar a Dios, buscar el rostro de Dios. También, por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también puede visitar nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Queremos contarles, mis queridos hermanos, que Facebook nos acaba de informar que los videos solo se van a guardar aproximadamente, creo yo que como un mes, creo yo, una semana.
solo van a estar guardados un tiempo y automáticamente se van a borrar. Es lamentable, pues, porque si usted quería ver el servicio de hace 8 días, por ejemplo, o de hace un mes, por ejemplo, pues usted podía revisar y usted podía ver el video. Ahora creo que las nuevas políticas de Facebook es que los van a estar borrando. ¿En dónde entonces los voy a encontrar, pastor? Los va a encontrar en YouTube. Entonces por eso les animamos a que puedan ir a YouTube. Cabalmente el día de ayer ya se estuvieron subiendo los últimos videos y les animamos, vuelvo a repetirlo, todos esos videos que estaban guardados en Facebook creo que van a desaparecer, pero gracias a Dios se han trasladado a YouTube. Entonces ahí síganos, por favor, comente, suscríbase, active la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los videos, y de esa manera nos apoya en gran manera. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga y les guarde.